Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿cómo se supera un conflicto? Conflictividad, amigos, crisis, dificultades, parte de la vida humana. En todos los escenarios hay conflictos: familia, negocios, iglesia, deporte, nación. Y no debiera sorprendernos cuando encontramos dificultades a este y a cualquier nivel que se pretenda, porque es parte de la vida humana. Se nace en dolor, se muere en dolor, y esto no es una nota patética, un comentario pesimista. Simplemente estamos diciendo lo que sucede en la vida. En la vida siempre hay conflictos. Entonces el tema sería no quedarnos ahogados en el conflicto, no quedarnos, ¿qué les digo?, hundiéndonos con el peso de la dificultad, sino más bien, tal como el tema propone en esta ocasión, buscar la manera de superar cualquier conflicto en cualquier dimensión que se trate. En el libro de los Proverbios, capítulo 13 y verso 10, ya nos va dando una pauta de lo que se requiere para superar conflictos. Dice así: el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Ya indica el texto con claridad que hay disposiciones, actitudes negativas en los humanos y que esto genera la conflictividad. Pero por el otro extremo indica que de buscar, aceptar un sabio consejo, pues hombre, las cosas van a tener la posibilidad de solucionarse. Tremenda escritura, la leo de nuevo. El orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Pues con la inspiración, amigos, que nos da esta escritura, entremos a convertir el tema en una pregunta para responder. ¿Cómo se supera un conflicto? Trabajemos con esto. Como primera respuesta, un conflicto se supera, número uno, cuando las partes están dispuestas a entrar en un diálogo respetuoso. En cualquier escenario donde hayan seres humanos contrariados, en un total contrasentido de opiniones, de sentir, de actitud, ¿cómo se resuelve eso? Ya lo estamos diciendo. La disposición, no de uno, porque cuando se trata de un conflicto de dos, uno solo no lo resuelve, uno solo no lo arregla, así lo quisiera. Entonces se necesita que ambas partes estén dispuestas a entrar en un proceso de diálogo, pero no solo digo diálogo, porque hay quienes entienden por dialogar el alegato y la discusión. No, estoy hablando de un diálogo respetuoso. Y un diálogo respetuoso, amigos, se conoce porque, en primer lugar, la animosidad se baja, la animosidad se controla, la pasionalidad, a la pasionalidad se le pone rienda. No se puede entrar en un diálogo respetuoso con personas que están fuera de control, personas que están en un apasionamiento tal o en un enojo tal que esa discordia, esa discrepancia no se va a poder resolver. Se requiere diálogo respetuoso. Además de bajar la emocionalidad, habrá que también serenar la manera de ofrecer argumentos y escuchar argumentos. Un diálogo respetuoso, amigos, es un diálogo de doble vía. No se puede dialogar en una sola dirección. Cuando un diálogo se torna unilateral, entonces no es diálogo, simplemente es un discurso. Pero aquí no estamos hablando de que el que discurse mejor va a ser el ganador en esa diferencia, sino más bien si ambas partes por igual están dispuestas a entrar en un diálogo respetuoso.
Segunda manera, ¿cómo respondemos a la interrogante? ¿Cómo se supera un conflicto? Pues bien, se supera si se está dispuesto a hacer a un lado las amenazas y las hostilidades. Esto es parte, de nuevo, de un diálogo respetuoso. Hay personas que no pueden discutir ningún tema si no hay una amenaza de por medio. Una amenaza que puede ser velada o una amenaza directa, una amenaza abierta. Pero las amenazas lo que hacen es que le ponen candado a la situación. Porque figúrese usted, del otro lado, la otra persona que recibe esa amenaza no le queda más remedio que entrar en total pasividad respecto a esa dinámica. Porque las amenazas solo arrinconan al otro, las amenazas solo intimidan al otro y de alguna manera ponen una forma de control que no es válida, diría yo. Es válido contenerse, es válido refrenarse, es válido gobernarse, pero no es válido que la otra persona te gobierne, te controle a base de una amenaza. Por eso, como segundo aspecto, hablando de cómo superar un conflicto, se deben hacer a un lado todo tipo de amenazas y todo tipo de hostilidades también, que la hostilidad pues se da en todos los niveles, ¿no es cierto? No se requiere llegar a una hostilidad física como para que sea hostilidad. Las palabras yo diría que son una herramienta muy utilizable cuando se trata de ser hostil. Las palabras pueden ser sumamente agresivas y pueden poner, yo diría que reglas no válidas dentro de un proceso, dentro de un intento de conciliar posturas, posiciones y argumentos. En tercer lugar, y siempre respondiendo a la pregunta ¿cómo se supera un conflicto?, se debe de poner todo orgullo y revanchismo. Ya leímos en la introducción el proverbio bíblico que citamos: el orgullo lleva a conflictos. No importa lo que digan las personas, la conflictividad se activa con el orgullo. El orgullo, amigos, es como gasolina a lo que está allí pasando. El orgullo es combustible. Entonces hay que deponer todo orgullo, pero no solo todo orgullo, también todo revanchismo. Amigos, ¿qué es el revanchismo? Básicamente es una actitud vengativa. Todo deseo de venganza, toda actitud de venganza es revanchismo. Y no se puede, de nuevo, entrar en un proceso de diálogo respetuoso, de diálogo que solucione, que reconcilie, mientras haya orgullo muy activamente presente y donde haya también una actitud revanchista en una de las partes. Habrá que deponerse todo orgullo y revanchismo entonces. Número 4, sigo sumando. ¿Cómo se supera un conflicto? Se deben flexibilizar las posturas. Usted no puede ir atornillado a una postura si es que se va a sentar a dialogar. Lo que sabotea, amigos, todo intento de diálogo en medio de una situación de conflicto es que las partes, o al menos una de ellas, vaya, como estoy diciendo, atornillada a una postura, atornillada a una posición, atornillada a una sola interpretación, bien de los hechos o bien de los argumentos. Habrá que plantear una actitud flexible en cuanto a posturas. El problema con los seres humanos es que pensamos que flexibilizar la postura es darle la razón al otro. Flexibilizar la postura es mostrar debilidad. Flexibilizar la postura es de alguna manera prestarse para que el otro gane la contienda o gane la discusión. Pero no es cierto, esa es una percepción totalmente errónea. Flexibilizar las posturas simplemente es crear un ambiente, crear una atmósfera que posibilite
decir y escuchar, de tal manera que a fuerza de estar compartiendo enfoques, compartiendo percepciones, compartiendo criterios, se va a ir abriendo poco a poco una brecha de coincidencia. Y una vez que se abre esta brecha de coincidencia de ideas, hay que dejar de enfocar lo que nos desune, lo que nos conflictúa, y comenzar a enfocar esa pequeña brecha de coincidencia. Y a fuerza de estar enfatizando lo que llamo esa brecha de coincidencia, comienza la luz a aparecer y comienza a surgir la posibilidad de un arreglo, de una solución. Y número 5, amigos, con lo que cierro, ¿cómo se supera un conflicto? Se debe estar dispuesto a encontrar una vía alternativa. De nuevo, si usted va atornillado a su postura, difícilmente habrá solución. Pero si usted se atreve a creer, si se abre en términos de actitud a la posibilidad de que surja una nueva alternativa, quizá usted no la plantea así en sus pensamientos, en sus argumentos, pero amigos, no lo vemos todo, no lo conocemos todo. De pronto, de una pequeña hebra que salte en el diálogo, puede comenzar a hilvanarse una posibilidad alternativa, una posibilidad que no sea tan mala, que no sea tan destructiva, porque hay que recordar esto: los conflictos nos ponen en el filo y en la orilla del precipicio. Entonces, una vía alternativa puede precisamente comenzar a librarnos de la posibilidad de un acabose en aquella relación. Entonces hay que estar dispuestos, hay que ir con esa actitud, hay que ir con esa mentalidad. Quizás surja una vía alternativa en medio de ese diálogo que, como ya dijimos, debe ser respetuoso. Entonces, amigos, leía para ustedes en el libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 10, lo siguiente: el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Consejo es lo que se ha ofrecido en esta ocasión. Consejos sobre cómo superar los conflictos o un conflicto en particular. ¿Cómo se supera un conflicto, amigos, amigas? Les he brindado 5 consejos. 1. Las partes deben entrar en un diálogo respetuoso. Quizá lo que habría que calificar aquí es el vocablo respetuoso. Si no es respetuoso, no será diálogo, será contienda y será alegato nada más. 2. Se deben hacer a un lado las amenazas y hostilidades, porque éstas no contribuyen en ninguna manera a un ambiente que sea factible para hallar soluciones. 3. Se debe de poner todo orgullo y revanchismo. No podemos estar tan enemistados como para llegar equipados, para llegar blindados con orgullo y con una actitud de revancha, que es una actitud de venganza. 4. Se deben flexibilizar las posturas. No se puede ir atornillado a una sola postura, porque entonces a nada se iría, a un diálogo para buscar soluciones. Y número 5, finalmente, se supera un conflicto si hay disposición a encontrar una vía alternativa, y amigos, siempre las hay. Como decían las señoras en mi época cuando era niño, lo único que no tiene solución es la muerte. De allí, todas las conflictividades humanas tienen solución, si es que así lo queremos. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo se supera un conflicto?